Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo como siempre rebosante de energía y emoción porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos tiene a todos, pero absolutamente a todos, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Ya saben de qué les hablo, ¿verdad? Exacto. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y para ser más específicos, sus besos de película. Prepárense porque vamos a hacer un viaje en el tiempo y en la fantasía, adentrándonos en el apasionante mundo de estos dos bombones turcos, analizando cada beso, cada mirada, cada roce, literalmente. Vamos a repasar los momentos más icónicos, esos que nos hicieron gritar, suspirar, ruborizarnos y hasta cuestionarnos si la vida es real o una fantasía turca. Y obviamente les voy a contar algunas cositas que probablemente no sabían. Así que si eres fan de Love is in the Air, Senkalkam, de Kerem, de Hande o simplemente te encantan los dramas turcos y las historias de amor que te hacen creer en el destino, este vídeo es para ti. No se lo pueden perder por nada del mundo. Y antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y únanse a esta comunidad de amantes de las series turcas. Nos divertimos muchísimo juntos. Así que suscríbanse ya. ¿Ya? Ok. Listos, listos, listos. Empecemos. A ver. ¿Por dónde comenzamos? Ah, sí. Por el principio, obviamente. La magia, la chispa, el flechazo, todo comenzó en Love is in the Air, o Senkalkam en turco. La serie que conquistó corazones en todo el planeta nos presentó a Eda Yildiz, una joven soñadora, decidida y con un espíritu indomable, interpretada magistralmente por Hande Erçel. Y por otro lado conocimos a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso con un intelecto superior y un tanto peculiar, con una coraza que protegía su vulnerable corazón, pero con un encanto que derrite a cualquiera. Y bueno, ya sabemos cómo sigue la historia, un acuerdo falso para obtener una beca, un flechazo inesperado, una lucha de voluntades constante, una conexión que los une, y ¡boom! Amor. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, desde el primer momento, innegable, palpable, evidente. Se sentía en cada escena, en cada diálogo ingenioso, en cada mirada que decía más que 1000 palabras. La conexión que establecieron fue genuina, real, y eso, por supuesto, se tradujo en besos, esos besos. Besos apasionados, tiernos, llenos de emoción, de deseo contenido, de miradas prometedoras que nos transmitían exactamente lo que sentían Eda y Serkan en ese preciso instante. Y vaya que sentían. Uno de los primeros besos, ese que realmente desató la locura, que hizo que el mundo se detuviera y que todos suspiráramos al unísono, fue en el episodio, no recuerdo el número exacto, pero todos lo recordamos a la perfección. Fue ese beso de compromiso, ese beso que simbolizó un cambio radical en la dinámica de la pareja, un punto de no retorno. ¿Recuerdan? Ese beso. Después de un momento de tensión extrema, de miradas que prometían mucho más, de coqueteos sutiles y no tanto, de un juego de seducción que nos tenía al borde del asiento, finalmente, el beso. La explosión. La apoteosis. Fue un beso lleno de deseo, de sorpresa, de absolutamente todo. Un beso que marcaba el inicio de una nueva etapa en la relación, un beso que nos hizo desear, con todas nuestras fuerzas, que el amor entre Eda y Serkan fuera real, que traspasara la pantalla y llegara a nuestras propias vidas. Y vaya que lo lograron. A partir de ahí, ya no hubo vuelta atrás. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, un éxito rotundo y la pareja, Kerem y Hande, se convirtió en el centro de todas las miradas, en los reyes y reinas indiscutibles de nuestros corazones. Pero, ¿qué hizo que estos besos fueran tan especiales? ¿Qué los diferenciaba de otros besos de series turcas? ¿Qué era lo que hacía que nos cautivaran y nos dejaran sin aliento? Bueno, creo que hay varios factores clave que se combinaron a la perfección, creando una fórmula mágica e irrepetible. Primero y esencialmente la química entre Kerem y Hande. Ya lo mencioné antes, pero es que es crucial, fundamental. Se notaba, se veía, se sentía que se llevaban bien, que se sentían cómodos y a gusto el uno con el otro, que existía una complicidad que iba más allá de la actuación, y eso se reflejaba, de manera prístina, en la pantalla.
No era solo un guión, no eran solo líneas que debían memorizar. Era una conexión real, un entendimiento tácito, una energía que fluía entre ellos y que hacía que cada beso fuera auténtico, creíble y, por ende, mucho más impactante. Segundo, la dirección. Los directores, ese equipo de profesionales talentosos, supieron capturar la esencia de ese amor, la complejidad de esa relación, creando escenas que eran visualmente hermosas, estéticamente impecables y, sobre todo, emocionalmente impactantes. Supieron jugar con las luces, con los encuadres, con los movimientos de cámara, para potenciar la tensión, para crear un ambiente propicio para el romance, para hacer que cada beso fuera una obra de arte en sí mismo. Supieron, en definitiva, contarnos una historia de amor a través de la imagen, a través de la emoción, a través de la pasión. Y tercero, el contexto. La historia de Eda y Serkan, sus personalidades contrapuestas pero complementarias, sus conflictos, sus miedos, sus anhelos, sus sueños, todo eso hizo que cada beso fuera aún más significativo. No eran solo besos por besar, eran besos que representaban el avance de su relación, la superación de obstáculos, la llegada a un nuevo nivel de intimidad, la aceptación de sus sentimientos, la entrega total y absoluta. Eran besos que contaban una historia, que nos revelaban algo más sobre sus personajes, que nos hacían sentir que éramos parte de su viaje, que éramos testigos privilegiados de su amor. Recordemos el beso bajo la lluvia. El beso bajo la lluvia. ¿Quién, en todo el mundo, no suspiró con ese beso? Fue romántico, épico, inolvidable y se convirtió en una de las escenas más icónicas de la televisión turca. La lluvia, el ambiente melancólico y a la vez esperanzador, la música que acompañaba el momento, la expresividad de Kerem y Hande, todo contribuyó a crear un momento mágico, un momento que quedará grabado para siempre en la memoria colectiva. Ese beso con Eda y Serkan empapados, abrazándose y fundiéndose en un beso apasionado, representaba la rendición, la aceptación de sus sentimientos, la promesa de un futuro juntos. Fue un beso que nos hizo creer en el amor verdadero, en el amor que lo puede todo, en el amor que supera cualquier adversidad. O el beso en la playa con el atardecer de fondo, otro clásico. Un beso que simbolizaba la libertad, la felicidad, la tranquilidad, el saberse amados y, sobre todo, el sentirse en casa el uno con el otro. La arena, las olas, el sol poniéndose en el horizonte, todo enmarcaba ese beso en un ambiente de ensueño, de cuento de hadas, de pura y absoluta felicidad. Cada beso, en definitiva, tenía su propia personalidad, su propio significado, su propia razón de ser. Cada beso era un capítulo más en la historia de amor de Eda y Serkan, un hito en su camino hacia la felicidad. Y ojo, porque no solo fueron los besos. Las miradas, los roces, las manos entrelazadas, las caricias sutiles, todo eso contribuía a crear esa atmósfera de romance y pasión, de tensión sexual, de deseo contenido. Kerem y Hande eran muy buenos expresando sus sentimientos a través de la mirada. Con una mirada, te podían transmitir alegría, tristeza, sorpresa, decepción, deseo, amor, de todo. Con una mirada, te podían hacer reír, llorar, suspirar, ruborizarte. Y esa capacidad, junto con los besos, hacía que la experiencia de ver la serie fuera aún más intensa, más adictiva, más inolvidable. ¿Y qué decir de las escenas que nos hacían reír a carcajadas? Los diálogos ingeniosos, las bromas, las situaciones cómicas en las que se veían envueltos, todo eso contribuía a crear un equilibrio perfecto entre el drama y la comedia, entre la pasión y el humor. La serie era como una montaña rusa de emociones, que nos hacía pasar de la risa al llanto, del suspiro a la euforia, en cuestión de segundos. Pero, ¿sabían que hubo mucha controversia alrededor de los besos? Sí, así es. En Turquía, los besos en televisión pueden ser un tema delicado, ya que las costumbres y los valores religiosos pueden ser más conservadores que en Occidente. Hubo quienes criticaron la intensidad de las escenas, y se llegó a especular con que se iban a censurar algunos besos. Imaginen. Pensar que nos íbamos a perder esos momentos mágicos, esos besos que nos hacían vibrar, solo por la censura. Afortunadamente no pasó a mayores, pero esto demuestra lo mucho que impactaron, lo mucho que rompieron esquemas, lo mucho que se atrevieron a desafiar los límites. Y, claro, luego llegó la vida real. La historia de amor de Eda y Serkan traspasó la pantalla. Kerem y Hande comenzaron a salir, y los fans enloquecieron. Era como si la historia de la serie se estuviera repitiendo en la vida real, como si la magia de Love is in the Air se hubiera trasladado a la vida de los actores.
Fotos juntos, mensajes en redes sociales que sugerían que su amor iba más allá de la ficción. Todos queríamos creer en el cuento de hadas. Todos queríamos que su amor fuera eterno. Y no nos decepcionaron, al principio. La pareja fue muy querida por sus seguidores y la gente amaba verlos juntos, tanto en el trabajo como en la vida personal. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada, la pareja que todos queríamos ser. Sus fotos, sus sonrisas, sus miradas cómplices, todo nos hacía creer que el amor verdadero existía, que el destino puede unir a dos personas que están destinadas a estar juntas. Pero como saben, las relaciones son complicadas. Y aunque fueron una pareja muy querida, y aunque nos hicieron soñar con un futuro juntos, finalmente decidieron tomar caminos separados. Fue una noticia que rompió el corazón de muchos fans, pero que al mismo tiempo, nos recordó que la vida es impredecible, que el amor puede terminar, que las relaciones pueden cambiar. ¿Y qué pasó después? Bueno, cada uno siguió su camino, cada uno continuó con sus proyectos, cada uno encontró su propia felicidad. Kerem con sus proyectos profesionales, demostrando su talento y su versatilidad. Ande con sus proyectos profesionales, brillando con luz propia y conquistando nuevos corazones. Pero la magia de Eda y Serkan, y sus besos de película, quedarán para siempre en nuestros corazones. Su legado como pareja en la ficción, su historia de amor, su química innegable, todo eso permanecerá en el recuerdo de todos aquellos que disfrutamos con su trabajo. Y ahora, para terminar, quiero compartir algo que me parece muy curioso y que quizás no muchos saben. Hay una anécdota relacionada con el beso de compromiso. Al parecer, durante la grabación de esa escena, hubo un pequeño problema técnico. La cámara se cayó. Sí, escucharon bien. La cámara se cayó justo en el momento más crucial, justo cuando se estaban besando, justo cuando la magia estaba en su punto álgido. Imaginen la tensión. Imaginen el shock. Imaginen el desconcierto. Afortunadamente se solucionó rápidamente y pudieron volver a grabar la escena sin problemas. Pero qué momento. Casi perdemos ese beso icónico. Casi nos quedamos sin ese momento mágico que nos hizo suspirar y soñar. Entonces, en resumen, Kerem Bürsin y Hande Erçel, gracias a Love is in the Air, nos regalaron algunos de los besos más memorables de la televisión turca. La química entre ellos, la dirección, la historia y el contexto, todo se combinó para crear momentos mágicos que nos hicieron suspirar, reír, llorar y soñar con el amor. Y aunque su relación en la vida real no prosperó, su legado como Eda y Serkan, y sus inolvidables besos, vivirá para siempre en nuestros recuerdos. Así que, ¿qué les pareció este viaje en el tiempo y en la fantasía? ¿Les gustaron los besos de Kerem y Hande? ¿Cuál fue su favorito? ¿Cuál fue el beso que más los marcó? Cuéntenmelo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan, qué sienten, qué recuerdan. Me encanta compartir con ustedes esta pasión por las series turcas, por sus historias de amor, por sus personajes inolvidables. Y ahora, es momento de la acción. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme y hasta la próxima. Chao.